Buenos días, querido auditorio. El día de hoy estamos aquí acompañados de Monseñor Octavio Villegas Aguilar, que nos ha concedido esta entrevista para que podamos, pues todos, enriquecernos de su experiencia como sacerdote, como obispo, y que ha vivido pues tantas experiencias que le han dado mucha sabiduría. Muchísimas gracias, Monseñor Octavio, que nos concede esta entrevista. Agradecemos su presencia y su apertura para que nosotros podamos estar aquí en la dimensión episcopal para la atención a los obispos eméritos, de la que Monseñor Rafael Sandoval pues es el responsable. Pues me ha pedido y me ha encomendado que podamos visitar de preferencia personalmente a nuestros señores obispos eméritos. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra visita y por recibirnos. ¿Sí? Monseñor, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, bien, en general. Es una alegría encontrarnos, y reciba los saludos no solamente del señor obispo Rafael Sandoval, sino de tanta gente que seguramente lo recuerdan con mucha gratitud. Ahora, señor obispo don Octavio, quisiera pedirle si fuera tan amable de compartirnos cómo es que nació su vocación, dónde tuvo sus orígenes. Antes de compartir cómo nació mi vocación, quiero iniciar con algo que lo descubrí pues ya a lo largo del ministerio, que ha marcado mi vida, toda mi vida. El amor misericordioso de Dios y su perdón. Mi vida está marcada por el amor providente de Dios y por su amor misericordioso. Y al cumplir mis bodas de oro sacerdotales, yo dije la homilía, quería decirla. Dije, va a ser la homilía más breve de mi vida. Duré 3 minutos. Asistieron 8 obispos. Era el día de la convivencia sacerdotal. 200 sacerdotes. Y la homilía, voy a empezar por ahí. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi pecado. Termina la homilía, pónganse de pie, vamos a rezar el credo. Y un sacerdote, después amigo, me dice, oyes, duraste muy poquito, apenas me empezaba a dormir. Eso marca mi vida. El origen de mi vocación, el despertar de mi vocación, pues fue providencial. En el pueblo donde vivían mis papás y yo con ellos, después viví, ahí no nací. Mi mamá se casó en ese pueblo porque un tío de ella fue párroco allí. Le cambian y en mi pueblo no había primaria. Y cuando llego a la edad de primaria, me voy a hacer la primaria a donde estaba el tío. Era un párroco bondadosísimo, muy cercano a la gente, humilde, ayudaba a todo el mundo. Yo le conocí, pues no una pobreza, nunca creo le faltó nada, ni le sobró. Poco comunicativo, pero muy bondadoso. Nunca me dijo si quería ser sacerdote. Hasta al terminar la primaria, un día me dice, ¿no te gustaría ser sacerdote?
pero me había llevado al seminario antes a un festival gimnástico. Y le dije sí. A los 13 años entré al seminario y creo que fue quien inspiró mi vocación, la inquietud vocacional, por el testimonio de su vida. Creo que allí fue donde nació mi vocación. Sin lugar a dudas, Dios tiene sus caminos, ¿verdad? ¿Cómo? Y sin lugar a dudas, Dios tiene sus caminos. Sí. Y va poniendo las personas en nuestro camino para que podamos descubrirlo y seguirlo. Y después de este llamado y de esta inquietud que usted sintió, ¿podría decirnos cómo le dio acompañamiento? ¿Entró al seminario? ¿Al cuánto tiempo? Sí, tenía 13 años de edad. Y en alguna ocasión, ya estando de obispo en Tula, se cumplieron 15 años, un aniversario del seminario ya diocesano de Tula, ya como diocesano, porque antes era por lo que es la provincia, estaba unido el seminario como provincia, pero ya diocesano cumplió 15 años. Y me hicieron una entrevista y una de las preguntas eran 3. ¿Qué es lo que fue más significativo en su vida de seminario? Y yo no dudé en decir 2 cosas. La primera, el testimonio de los sacerdotes que estaban entregados a tiempo completo en nuestra formación. El testimonio de ellos. Y el apoyo de los directores espirituales, tanto en el menor como especialmente en el seminario mayor, y del rector, que después fue nombrado obispo auxiliar de Morelia, posteriormente ya obispo residencial, se me pasó ahorita el nombre, y terminó como arzobispo de Monterrey, don Jesús Tirado. Y la fraternidad, ambiente de fraternidad que había entre los alumnos. Creo que fue algo significativo en los años de seminario. Y en esos años de seminario, Monseñor, ¿recuerda usted alguna experiencia grata que ahora le causa alegría traer a la memoria? Pues son muchas, pero una experiencia mejor no grata, pero también providencial y muy íntima. Un día me dice mi director espiritual: oyes, veo que sería necesario que pues salieras un tiempo, dejaras el seminario, porque creo que no has superado pues algo significativo en la vocación sacerdotal. Y le dije, sí, estoy dispuesto. Nada más que me encontraba precisamente en un momento de crisis de lo que él me indicaba, y estaba en primero de teología. Le dije, déjeme que pase la crisis, porque en las crisis pues dicen que no hay que tomar decisiones, y cuando termine la crisis, yo le digo, termina la crisis, pero me dice, no vas a poder recibir lo que antes eran las órdenes menores, ahora los ministerios, hasta que termines cuarto de teología. Yo estaba en primer año, dije, está bien. Y pasó un año, un poco más, y me dice el director espiritual, ¿por qué no has solicitado la tonsura y órdenes menores? Porque usted me dijo que hasta cuarto de teología. No, dice, parece que ya superaste la crisis. Solicita, pues ya solicité. Se retrasó un poquito mi ordenación, pero fue una gran experiencia. Providencial también. Que logré superar algo que era pues inicial, vamos a decir, pero gracias a Dios
pues se superó. Efectivamente, siempre confirmo más que Dios va marcando los tiempos, ¿verdad? Y que para seguir el proyecto de Dios necesitamos mucha fe y mucha confianza en Él. Muchas gracias, Monseñor, por compartirnos esta experiencia del seminario. Y después, seguramente llegó la ordenación sacerdotal, que ha de recordar con mucha alegría y gratitud. ¿Quisiera usted compartirnos algo, una experiencia de su ministerio sacerdotal, desde su ordenación o hasta que el Señor le concedió el ministerio del episcopado? ¿Quisiera usted compartirnos algo? Bueno, algo breve. Primero de mi ordenación sacerdotal, pues yo creo que a todos nos pasa, es un momento muy emotivo, de una gracia muy grande, pero que lo experimenta uno tanto en lo profundo de nuestro ser espiritualmente, como también emotivamente. Y algo que para mí fue muy emotivo fue que después de ungirme las manos en la consagración, se acostumbraba a unirlas y un sacerdote que era padrino, con un listón que se había mandado a hacer, las unía con ese listón. Después de que le hizo el moño allá amarrándola, empecé a temblar. Posteriormente, pues antes no se concelebraba el día de la ordenación, nada más estaba yo uno como asistente, y era muy significativo al día siguiente la primera misa personal. Y había cierta costumbre, y yo seguí esa costumbre, la primera misa irla a celebrar a la Basílica de Guadalupe. Me fui en la noche de aquí de Morelia, amanecí allá, y allá celebré la primera misa, fui yo solo. Y fue también algo muy grato poner mi ministerio sacerdotal en manos de la Virgen de Guadalupe. Y como sacerdote, Monseñor Octavio, ¿qué experiencia tuvo que haya enriquecido su vida, le haya marcado y que recuerda hoy? Como digo, son muchas cosas en lo que la providencia va manifestándonos en la vida. Los primeros años, fui ordenado en 1966, y de 1966 a 1975, pues anduve, ¿cómo diré?, un poco, no errante, sino de un lugar a otro, pero a veces supliendo a sacerdotes, que en pastoral vocacional, que en pastoral así de grupos, de otros grupos, pero nunca fui vicario. Y en 1975 tuve la experiencia de ser director espiritual en el seminario menor, y de allí salí a una parroquia. Estuve en 3 parroquias, y creo que cada momento, desde el primer momento en que trabajé en diferentes grupos, hasta antes de ser obispo, disfruté lo que viví. Pero lo que más llegaba al fondo de mí fue la parroquia, porque no había tenido la experiencia, no fui vicario, de cómo insertarse en la vida de una comunidad. Y eso fue algo también que marcó mi vida. Qué bueno que Dios pues nos va concediendo aquello que vamos necesitando, y seguramente lo fue preparando para después llamarlo al episcopado. ¿Le gustaría compartirnos alguna experiencia que con alegría recuerda hoy como obispo? Sí, hay unas, son varias, pero
Yo era vicario episcopal de una zona pastoral y a la vez me nombraron párroco de una de las parroquias de esa zona, porque mi obispo ya había renunciado. Y estando allí, esto es, no sé, más que providencial, yo creo. Un día, como fui también vicario de vida consagrada, 7 años primero, y daba retiros. Entonces, en la parroquia donde estaba, había un colegio y un asilo. Y un día, un domingo después de misa, llega una religiosa joven y saliendo de misa me dice, las hermanas, yo estoy en la comunidad de las hermanas del asilo, estoy recién llegada, hablan de usted y vine a misa para conocer, por 3 razones, para conocerlo. Tuve un sueño que le quiero contar y para confesarme. Dije, bueno, ya me conoció. ¿Cuál fue el sueño? Anoche soñé que usted va a ser obispo. Lo tercero, le dije, de la visita fue para confesarse ese mal pensamiento de ser obispo, se lo perdono. Ya, y si es todo, pues no necesita confesarse. A los 8 días o 15 me llaman de la nunciatura. Y son de estas cosas que nuevamente, como tú dices, Dios se va manifestando. Sí, y pues los caminos de Dios son inescrutables, ¿no? Los caminos de Dios van más allá de nuestro entendimiento. Y por eso, escuchándole, Monseñor, y atendiendo su compartir, pues a todos nos llena de alegría y de esperanza, porque Dios siempre está con nosotros. Sí. Dios camina con nosotros, ¿verdad? Y ahora, Monseñor, ¿le gustaría compartirnos alguna experiencia que ha tenido como obispo emérito? Ya como obispo emérito. Me gustaría antes, así brevemente, como obispo en Tula. Oh, sí. Cuando yo llego a la diócesis, tenía un mes vacante. El obispo, mi antecesor, había tenido un accidente. Estaba muy delicado, fracturado, no lo podían operar. Y yo llegué sin conocer absolutamente nada, ni nadie me dijo. Y leyendo, meditando más bien la palabra de Dios, y leyendo el documento aquel para la formación de los seminarios, en ese tiempo encontré una frase que decía, no te preocupes, el Espíritu Santo es el protagonista de tu vida. Y creo que esa manifestación del Espíritu Santo siempre la tuve en Tula. Se manifestó en muchos momentos de mi vida. Esto es por lo que veo ya como obispo. Pero la pregunta que me hacías antes, ¿de compartir qué? Sí, antes de compartir alguna experiencia como obispo emérito, pues quisiera este tiempo que estuvo en Tula, como obispo de Tula, pues seguramente hubo mucha cercanía con las personas. ¿Quisiera compartirnos algo? Sí. Esto lo busqué siempre en todas partes, en las parroquias, en Tula, con la cercanía de las personas, al grado de que alguna vez llega una persona, yo viví en el anexo de la catedral, que era exconvento, toca el timbre, salgo y me dice, ¿está el señor obispo? Le dije, sí está, déjeme ver. Déjeme ver.
Entro, vuelvo a salir y le dije, soy yo. Y estos pequeños detalles, pues como que acercaban más. Pero sobre todo, yo busqué acercarme a todos y el Espíritu Santo me fue llevando hasta llegar, en medio a veces de dificultades, claro está, pero hasta llegar a un momento en que conocí a todos los sacerdotes muy bien y me conocieron, y las comunidades en una visita pastoral. Y yo consideré que era el momento, me gustó muy, fui muy buen deportista, y retirarme como buen reportista. Y compartiendo con el nuncio en alguna ocasión, no pedí mi cambio, pero le dije, creo que es el momento, nomás téngalo en cuenta. Pero resulta de que uno de los obispos auxiliares de Morelia lo nombran obispo de una de las diócesis de Chiapas, y don Alberto era el arzobispo, y es compañero mío de generación. Y me invitó a venirme como mérito. Y dije, bueno, pues es también providencial. Y desde entonces me vine aquí como mérito, pero tengo muy gratos, no solo recuerdos, ¿no?, sino testimonios de las personas de la Dios de Tula. Y ya como emérito, pues creo que es otra experiencia muy buena. Yo un año antes de renunciar por la edad, dije, me voy a hacer a un lado. Ya no voy a participar en el gobierno de la Dios, me voy a hacer a un lado antes de que me hagan. Y se dan las dos cosas. Pero el hacerme a un lado quiere decir cómo seguir viviendo lo que ya es una historia en mi vida sacerdotal y pastoral. Y un sacerdote me decía, ¿qué va a hacer ahora que renuncie? Le dije, mira, estoy seguro que no va a faltar qué hacer, pero lo más importante no es qué voy a hacer, sino cómo voy a poder seguir viviendo con el mismo espíritu lo que hasta aquí he vivido, en otro ciclo, que ya no es la actividad así que absorbe, ¿verdad?, sino ya más bien, más tranquilo. Y yo digo, para prepararnos a la recta final, el encuentro pues ya más a fondo con el Señor. Sí, Monseñor Octavio, pues agradecemos todo su servicio y desgaste en nuestra iglesia para pastorear a nuestras ovejas, a nosotros. Tenga la certeza de que muchas personas oramos por usted, por ustedes. Sí, yo lo sé. Y que sin lugar a dudas muchos corazones están agradecidos por su servicio. No están solos, Dios está con ustedes y nosotros también los acompañamos. Entonces, pues le agradecemos a Dios que nos permite este encuentro con usted. Y antes de terminar, Monseñor Octavio, ¿le gustaría decirle a nuestros jóvenes que sienten alguna inquietud o este llamado vocacional, quisiera dirigirles a ellos algún pequeño mensaje? Sí. Hace algunos años, un joven universitario, la Universidad Michoacana, yo ya era emérito y celebraba en una parroquia diario. Un día dice, nos dejaron una tarea, hacer una entrevista a un obispo. Y traigo algunas preguntas. Y me hizo las preguntas, pero había una que decía, hablando de la vocación, que si la vocación
hablando de la vocación, del llamado de Dios, ¿verdad? Hablando de la vocación, una persona que es llamada, de ella depende el que diga sí o no. Le dije, mira, pues la vocación es un llamado de Dios. Y si no hay el llamado de Dios, pues aunque se quiera seguir una vocación, pero si está el llamado de Dios, sí se necesita una respuesta. Pero esa respuesta solamente la puede dar el que es llamado. Pero está muy claro, le dije, en el Evangelio de San Marcos, el Señor los llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Entonces la vocación no nada más es, siento la inquietud, Dios me llama a ser sacerdote, sino ya es la vocación como en una profesión, ¿verdad? Es un compromiso de vida. Y el compromiso acá es para conocer al Señor, para estar con Él y después transmitir de lo que uno va viviendo en el encuentro con Dios. Eso es lo que hay que transmitir desde la palabra del Señor. Pues, sin lugar a duda, Monseñor, es importante el llamado de Dios y nuestra respuesta que damos, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por haber respondido con generosidad con mucho gusto. al llamado que Dios le hizo. Y siga pidiendo por nosotros para que sigamos también respondiendo generosamente. Muy bien. Antes de terminar, Monseñor, ¿le gustaría darnos su bendición, por favor? Con mucho gusto. Que Dios Padre bueno y misericordioso les conserve siempre y les aumente la fe, les ilumine cada vez más en el servicio, quienes están en el proceso vocacional, para que consolidados en la fe, con la palabra y con el testimonio de la vida, lleven cada día más al Señor, a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.